Nos dice Alejandro Zambra, el sentido último de escribir y de leer libros es compartir un espacio, habitarlo colectivamente. Y nos han dicho y hemos escuchado quizás alguna vez que escribimos un poema y ese poema puede llegar a entrar a la tradición literaria y volverse parte del poema inmenso que todos juntos escribimos. Y en ese sentido es en el que debemos todavía con mayor ahínco establecer y reconocer la importancia del oficio de escritor. No se escribe con la finalidad de ligarse a las chicas del taller. No se escribe para contar todos los dramas que nos están aquejando. No se escribe poesía que pretenda llegar a la tradición literaria. De este tema estamos hablando, porque uno puede escribir cualquier cosa, para eso están las redes sociales, y uno siempre va a tener la posibilidad de escribir lo que le dé la gana. Pero si pensamos en el oficio de escritor, si pensamos en el trabajar como poeta, en el ser poeta y en el hacer poemas, no se hacen poemas para agradarle a la novia, ni hacer cartitas de amor, ni excitar al hombre o a la mujer que tenemos alrededor. Particularmente, la literatura tiene que revelar aquella búsqueda interior que el autor trae, que el autor tiene consigo. El escritor entonces se vuelve, y así lo concibo, se vuelve solamente un instrumento para que algo más grande que él, le puedes llamar Dios, poder superior, le puedes llamar eh, el subconsciente colectivo, pero todo eso que está alrededor, que lo conforma y le y rodeándolo lo empuja a atravesar ese punto de energía vital hacia la hoja blanca, tiene que ver exclusivamente con ser ese instrumento por el que pasan las ideas como palabras y llegan a la hoja blanca. La poesía es una forma de comunicar ideas, toda vez que, como dijera el maestro Oscar Wong, todo verso es una idea. ¿Dónde acaba entonces un verso? Acaba donde acaba la idea. Y a eso le pueden llamar incluso encabalgamiento. Y es por eso que también hay que aprender a cómo leer un poema y transmitir las ideas que queremos transmitir, las emociones que queremos transmitir. Las ideas estarán entrelazadas, brindando sentido dentro de un ritmo específico. Una imagen, volvemos a eso, hay que repetirlo las veces que sea necesario, es aquello que podemos imaginar. Las palabras escritas solo son signos que se han representado el sonido en el código en el que estamos reconociéndonos como pueblo. En nuestro caso, el idioma español es el código del que abrevamos los fonemas que utilizamos para construir sílabas y construir palabras y construir oraciones. Estos fonemas representan la oralidad que forma nuestro idioma y la posibilidad de establecer convenciones para poder entender cada letra y cada palabra. Pensemos en el fonema, en el sonido de cada letra, en la construcción. ¿Qué es lo que hay realmente? Hay sonido que entra por nuestros oídos, hace que los huesecillos de el oído interno vibren y esa vibración genera un impulso que es reconocido como letra S,
S. Ese sonido puede ser reconocido como S o Z, Z. También. Y la unión con otra, en este caso una vocal, hace que podamos reconocer la sílaba en nuestro código que estamos descifrando y construir la palabra, y esa palabra poder representárnosla en la imagen. Nacemos en blanco y de pronto, sin un sonido, entramos a una habitación, tenemos un olor que ha entrado por nuestros sentidos, en el olfato, y decimos, huele a café, huele a tierra mojada, va a llover, huele a humo, huele a vainilla, huele a flores, huele a sangre coagulada. Podemos ir reconociendo esas imágenes y conformándolas en nuestro cerebro, aventándolas hacia afuera por medio de la voz o hacia la hoja blanca, para que el lector decodifique también y pueda reconocer también el contexto en el que estamos hablando. La imagen puede contener, puede transformarse como una metáfora. Y aquí es importante señalar cierto concepto dentro de la literatura para poder decir que todas las imágenes, todas las metáforas son imágenes, pero no todas las imágenes tienen que ser metáforas. A veces en nuestro constructo del tema que estamos tratando de desarrollar poéticamente, hablamos exclusivamente en metáforas, pero volvemos. En la construcción de las imágenes, aun cuando no fueran metáforas, podríamos estar pensando que estamos planteando que el lector va a hacer una decodificación y una interpretación de esa obra, de ese texto, de lo que se está planteando en el mismo. Por eso, siempre nos va a ser de importancia leer tanta poesía como podamos para poder reconocer figuras diferentes, formas de pensar diferente, donde la metáfora en sí, la gran metáfora, siga siendo la misma. El esqueleto siga siendo el mismo, los temas sigan siendo los mismos. El amor, el desamor, la soledad, la venganza, los celos, el odio, el rencor, la ternura, el amor, de nuevo, el amor romántico, el amor mercantil, la burla, el rencor, el lastimar al otro, la esperanza, los sueños, las ilusiones, las ensoñaciones, temas todos que pueden ir dándose vuelta y que por supuesto, creemos que a veces es nuevo, pero puede estar ya escrito. Dicen los que saben, todo ya está escrito, todos los temas han sido tocados. Alguien puede estar escribiendo un poema tremendistamente, con palabras tremendistas, y tú le puedes decir, oye, ¿ya leíste los cantos de Maldoror, del conde de Lautréamont? ¿Ya leíste Historia de un ojo de Bataille? ¿Ya leíste cuántas y cuántas obras mucho más crudas y violentas, terribles incluso, que lo que estás escribiendo? Pero escribes tratando de impulsar una idea que asuste al lector. Por eso es importante
que el escritor asuma una responsabilidad tal pensando ¿hacia quién lector le escribes? ¿Cuál es tu lector? Cualquiera decimos, no, no es cualquiera. Ese es el problema, que no respetas a tu lector. Porque en lugar de tratar de educar a un lector, te puedes topar en tu libro lo puede topar un lector que ha leído bastante. Y entonces tus lecturas pudieran no causarle ningún impacto. ¿Quién quieres que te lea? Si tu lector está aquí abajo de ti, ¿eso es lo que pretendes? ¿O quieres ponerte a la altura con un lector de tus tamaños? ¿O como escritor quieres que te lea un lector del tamaño de Humberto Eco? ¿Quieres que te lea Italo Calvino? ¿Quieres que te lea William Shakespeare? ¿Quieres que te lea el Conde de Lautréamont? ¿Quieres que te lea Carlos Fuentes? ¿Quieres que te lea Juan Rulfo? Imagínate que ese fuera verdaderamente el lector al que tú estás tratando de que valide tu obra, que disfrute tu obra. Pero si tú te crees en el pedestal y quieres que estás educando a los párvulos que se eduquen con tu gran y magistral obra, generalmente vas a fracasar. Porque va a venir un lector más avispado que tú, más instruido que tú en la literatura, y la crítica te va a devastar. Y eso es importante en el sentido de la crítica, porque no hay mejor crítica que la de cerrar un libro y devolver el libro al librero. Todos quisiéramos que agarre alguien un libro, lo abra en la librería y se lo lleve. Y luego se lo presuma a otros y diga, ya leíste a fulano, ya leíste a Mengana, ya leíste este cuento, está padrísimo, me gustaría que lo leyeras. Pero de pronto, plantearte, mirar que alguien agarra tu libro, lo ojea, lo cierra y peor, que todavía se atreva a leerlo y plantee el hecho de que qué ridículo texto, qué mala obra, no me aporta nada, no lo leas, ¿para qué? Entonces, ¿en qué te convierte? Como lector, como escritor, como autor. En la biología he aprendido que todo tiende a la homeostasia, que es el equilibrio. Uno pretendería que esto aplicara también para las artes y para la literatura en sí, que hay un equilibrio entre lectores y escritores. Esto no es así, porque los escritores son creadores de vida y entonces son dioses en sí mismos, que crean mundos en los que hacen actuar y moverse a sus personajes, a sus hablantes líricos, a sus narradores, y ellos controlan esa vida dentro de ese espacio vital, que es la obra literaria. Por eso, como les recuerdo que decía el maestro Rafael Ramírez Heredia, lo más terrible es que el lector le dé vuelta al autor y le gane la vencida. Decía el maestro Ramírez Heredia, hay que tener a nuestro lector arrodillado siempre, diciendo, qué grande eres Poe, qué grande eres Tolstoy, qué grande eres Singer, qué grandiosos textos de Dylan Thomas, qué maravillosa es la obra de Emily Dickinson. Revisar a Walt Whitman en El canto a mí mismo y recorrerse para revisar a García Lorca en su Poeta en Nueva York y caminar un poco más para leer Aullido de Ginsberg
y trazar esa ruta entre un poeta, otro poeta y otro poeta y encontrar ese tema, ese mismo tema, esa búsqueda y ese ritmo en que los tres textos conversan uno con otro. El canto a mí mismo, el poeta de Nueva York y el aullido de Ginsberg. Leyendo, encuentras esos textos, te sumerges en esa vida literaria, en esa vida del autor y los elevas grandiosamente. Pero si tu texto lo más que aspira es hablar de tu abuelita, a contar respecto de que tu hijo es feliz con su esposa y su hijo, y su nuevo hijo, y su pequeñita, ese texto tendrías que plantearte si es en verdad algo literario, porque puede serlo. Ahí está el texto que sobre su madre escribe Andrés Nestroza. Los temas ya están escritos, tocados. Lo importante es plantearnos cómo nosotros nos acercamos a ese tema, cómo nosotros podemos plantearnos ese tema en sí mismo desde nuestra concepción, desde nuestro código, desde nuestro tiempo. Imagen, ritmo, sentido, el peso de las palabras, ¿es lo mejor que lo puedes decir? Eso debe estar dando vueltas siempre en nuestra vida creativa, en nuestro marco de creación. Imagen, ritmo, sentido, el peso de las palabras, las estructuras que voy a usar. ¿Quién es mi hablante lírico? Los poemas deben prevalecer en los poemas la imagen, mientras que en la narrativa, en las narraciones, prevalecen las acciones, la movilidad, los verbos hacen que la narrativa fluya, que se construya. Por allá pueden revisar este texto de Rubén, este texto llamado Rubén, titulado Rubén, de Luis Brito. Y podrán ver cómo puedes construir toda una historia utilizando exclusivamente los verbos. ¿Sí? Eso evidencia que la narrativa prevalece, la acción y el verbo, y otras cosas más, pero particularmente eso es lo que prevalece, mientras que en el poema se sostiene en las imágenes. Cada verso es una idea y yo tengo que imaginarme lo que dice ese verso. Se tiene que recrear en mi imaginación lo que se está apuntando en el verso. Imagen, ritmo, sentido. El peso de las palabras. La economía del lenguaje. ¿Es lo mejor que lo puedes decir? Leer, leer, leer. Escribir, leer, leer, leer. Corregir, leer, leer, leer.